Hola amigos, en esta ocasión vamos a conocer un periodo de tiempo denominado la Edad Media, consecuencia de la caída del Imperio Romano que dividió el mar Mediterráneo en tres civilizaciones, la bizantina, la musulmana y la cristiana occidental. En este periodo de tiempo tuvo lugar el surgimiento de diferentes movimientos como es el Renacimiento, el humanismo y diferentes formas de gobierno que vinieron a revolucionar toda Europa. A finales del siglo XV se produjeron avances técnicos en la navegación y así se comenzó a explorar el océano Atlántico. Veamos. Cuando hablamos de la caída del Imperio Romano en el año 476 a.C., nos referimos al momento en el que el gran Imperio Romano que había conquistado toda Europa se divide en dos, llamándose Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino y el Imperio Romano de Occidente, llegando a ser invadido por los bárbaros y perder todo su poder, dando paso entonces a un movimiento importante denominado como la Edad Media. La Edad Media culmina en el año 1492, cuando por los múltiples avances que sucedieron a este periodo denominado la Edad Media, permite la exploración del Nuevo Mundo, llegando a encontrar un nuevo continente, América. Una de las causas principales de la caída del Imperio Romano fueron las invasiones bárbaras. Cuando hablamos de estas invasiones nos referimos al momento en que en pueblos procedentes del norte y este de Europa y del centro de Asia invadieron en el siglo V el territorio del Imperio Romano de Occidente, lo que provocó su caída. Esos pueblos fueron llamados bárbaros por los romanos, queriendo decir que provenían de otros países o territorios. Europa entonces se dividió en diferentes reinos independientes que tenían diferentes formas de gobierno y cultura que provenían de las personas que habían invadido. Fue entonces cuando cambió la forma de gobierno a una monarquía, es decir, el gobierno por reyes. Uno de los elementos principales de la Edad Media es el sistema económico y social, el feudalismo. Este sistema quiere decir un sistema social que consistió en un vínculo voluntario establecido entre hombres libres, del que cada uno obtenía un provecho o beneficio. Debido a la inseguridad que se había vivido en los últimos siglos del Imperio Romano, había dado paso a este sistema basado en las relaciones de dependencia personal en las que algunos de los individuos se sometían a otro a cambio de su protección. Entonces fue en este momento que nació el feudalismo. El feudalismo de la Europa medieval consistió en un vínculo voluntario establecido entre hombres libres, el que cada uno obtenía un beneficio. Este vínculo se establecía únicamente entre nobles. Como había muchos nobles de diferentes categorías, este sistema consistía en que el noble de rango superior llamado señor recibía bajo su protección a uno de rango inferior, que se convertía en un vasallo. Señor y el vasallo. A cambio de esto, relacionaba al monarca y a los nobles entre sí, y el más importante de los señores era el rey. Por debajo del rey se encontraba entonces la nobleza. Un señor podía tener varios vasallos, y estos a su vez podían conseguir los suyos propios. Así se formaba una pirámide de fidelidad, que más adelante vamos a ver en la división social. A cambio de este intercambio, el vasallo recibía del señor feudal por protección militar, defensa, sustento e incluso los consejos, y el vasallo debía hacia el señor feudal toda su fidelidad. Antes de hablar de las clases sociales, necesitamos saber que el feudo era todo un mundo rural. Esta era la tierra que los señores daban a sus vasallos para trabajar. El feudo tenía dos partes: la reserva señorial, formada por las tierras cuya producción eran del señor, que éste reservaba para su consumo, y los campesinos trabajaban de forma gratuita, es decir, todas las ganancias de esta reserva eran para el señor feudal. Y los mansos, que estaba formada por las tierras que el señor cedía a los campesinos para su subsistencia. Cuando me digo subsistencia me refiero a que de ellas sacaban el producto para pagar impuestos al señor feudal y para vivir.
Entonces, ahora sí vamos a hablar de las clases sociales. Estas clases sociales se le llamaba sociedad estamental. Un estamento es un grupo social cerrado al que no puede acceder más que por condiciones muy exigentes. Esa sociedad se dividía en tres estamentos. La primera era la nobleza, donde estaban las personas con mayor poder, el rey y la baja y alta nobleza. El clero, que eran los privilegiados, y estos no tenían que pagar impuestos ni realizaban trabajos manuales. Y el estado llano, que era el estamento no privilegiado, sus miembros no eran ni nobles ni clérigos, y la mayoría de ellos eran campesinos, aunque también pertenecían a algunos burgueses de las ciudades sin privilegios. Ya sabemos entonces que la categoría de la nobleza y el clero eran los privilegiados y la última parte, el pueblo llano, no tenían privilegios. Aquí vemos un desglose de estas clases sociales más claras. Vemos en la parte alta de la pirámide el rey y el papa. El papa tenía incluso más poder que el rey, por lo tanto comparten el poder de dirigir toda la sociedad. Luego estaba la nobleza, donde vemos la alta nobleza y el alto clero, y la baja nobleza y el bajo clero, seguido del tercer estado, donde estaban los artesanos, que se dedicaban a los trabajos manuales, los campesinos a trabajar en los feudos y los mendigos, que eran prácticamente esclavos. La riqueza estaba concentrada desde la parte media a alta de la pirámide. Entonces, ya que nos referimos al Papa, debemos decir que ese tenía más poder que el rey, tenía la autoridad para declarar algunas guerras e incluso mandaba sobre los territorios. Este gobernante era de la parte religiosa, es decir, que era el dirigente del cristianismo, que era la religión más grande de la época. Entre sus guerras se destaca las cruzadas, que fue la guerra más grande en la que se enfrentaron los cristianos, que era la religión que lideraba el Papa, con los musulmanes, que eran de la religión que tenía el segundo lugar en más grande, llamada el Islam. Esta lucha consistía en que los cristianos peleaban con los del Islam, los musulmanes, por la Tierra Santa. La Tierra Santa es el territorio donde vivió y creció Jesús. Algunos de los poderes o privilegios que tenía la Iglesia, vemos, se encargaba de fundar y mantener las escuelas y universidades. Es decir, que las personas de la Iglesia, como los monjes y todo eso, eran considerados de la alta élite y se encargaban de todos los estudios de alto nivel. Las campanas de la iglesia anunciaban las horas de trabajo y descanso, es decir, que todo el pueblo hacía y se guiaba por las campanas de la iglesia, si era hora de ir a trabajar, de descansar, de comer, de ir a dormir, de levantarse. Las fiestas religiosas eran las más importantes del calendario, es decir, que las fiestas y los días festivos que se conmemoraban eran fiestas que pertenecían a la religiosidad. Y los nobles y los siervos debían hacer grandes donaciones o diezmo. Cuando hablamos de diezmo, queremos decir una parte de su producción agrícola o de sus ganancias. Estas también se encargaba para financiar obras de arte, es decir, dando la oportunidad a pintores de que explotaran su arte en iglesias, monasterios y otros espacios. Hasta esta parte llegaremos en esta ocasión. Más adelante continuaremos conociendo los movimientos de esta época, el Renacimiento, el humanismo, pues la extensión del material hace que yo lo divida en dos partes, así se pueda comprender con más facilidad. Hasta la próxima, amigos. Espero dejen sus comentarios y dudas debajo de este video y puedan dar like. Bye.